Hay algunos temas, bueno, que uno eligió como las preguntas más obvias, que son los campos electromagnéticos, que yo les puse la sigla, CEM, que son las microondas, cuáles son las fuentes de radiación, y vamos directamente a los efectos biológicos. De la parte técnica, ustedes seguramente en las presentaciones anteriores ya vieron bastante. Voy a ver algo de los límites permitidos, tanto en Europa como en Estados Unidos. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros estamos sumergidos en varios tipos de campos electromagnéticos. Vamos a ver qué es un campo electromagnético, que es la combinación del campo eléctrico y el campo magnético. La Tierra genera su propio campo electromagnético a partir del hecho que tenga un núcleo ferromagnético, o sea, algo de propiedades magnéticas, que en teoría está caliente, etc. Y eso es como un generador, o como un dínamo gigante, como una especie de... Y es lo que genera el círculo de Van Allen que tenemos en torno de la Tierra. Es más, las aves se guían por campos de líneas de campos electromagnéticos. Sobre la Tierra tenemos las líneas de Harman, que son como líneas de campo magnético. Cuando se cruzan se generan ciertos problemas. Es más, las hormigas, cuando caminan, siguen un caminito de acuerdo a una orientación de campo electromagnético. Y nosotros mismos somos generadores también de campo electromagnético, en donde el corazón es una bomba electromagnética muy potente. Por eso hacemos electrocardiogramas. Ustedes les colocan unos electrodos adhesivos a la piel en determinadas zonas del pecho y de esa forma se saca unas distintas señales provenientes de los electrodos que van a una especie de amplificador y que van haciendo una especie de línea que es lo que está generando la señal eléctrica del campo eléctrico del corazón. Es más, los dispositivos que son los electroestimuladores usan campos electromagnéticos para reanimar a la gente. Lo tienen inclusive en servicios de emergencia, no solo en ambulancias, sino en colegios, universidades, estaciones de trenes, etc. Si hay un paro cardíaco, hay alguien entrenado para poder reanimarlo. Así que somos básicamente electromagnéticos. Es más, también nuestro cerebro genera pequeñas señales eléctricas que pueden ser también medidas con un dispositivo similar al del corazón. Se hacen electroencefalogramas. O sea, hay electrocardiogramas, electroencefalogramas. ¿Por qué? Porque nosotros somos seres eléctricos. Por otra parte, la radiación del Sol también genera un campo electromagnético muy potente. ¿Qué es la onda electromagnética? Una onda es una vibración, es una variación de una magnitud física que puede propagarse, ya sea en el vacío, como ocurre en el espacio, como nos ocurre a nosotros cuando recibimos la radiación del Sol, que en teoría está en el vacío, o de una señal que también es natural, de un horno a leña o lo que sea, eso genera una onda electromagnética. Uno dice, bueno, esos son fuentes de tipo natural, como el campo que habíamos dicho los dos anteriores. Entonces ese campo electromagnético está formado por un campo eléctrico, que lo pusimos en rojo acá arriba. Ese campo se mide en unidades de voltios por metro. Es la caída de tensión que hay. Para que tengan una idea, si ustedes ven una torre de alta tensión, la altura de la torre y la distancia que hay hasta el suelo determina cuántos voltios van a haber de caída por cada metro. Si la torre tiene 30.000, por ejemplo, voltios de tensión, ustedes, de acuerdo a la altura, dividiendo la tensión, los 30.000 voltios sobre la altura de la torre, van a tener la tensión por unidad de metro. ¿Se dan cuenta? Por eso a veces uno puede hacer un experimento muy simple, como decir, yo tomo un tubo de neón viejos y lo pongo en forma vertical, y ese tubo de neón que antes funcionaba con 220 voltios de alterna, se prende. Es una
forma empírica determinar que hay una caída de tensión. Entonces se imaginarán que ese campo eléctrico generado por la torre de alta tensión, que es la que conduce cables eléctricos que provienen por el Chocón o de Itaipú, en el norte argentino, en la frontera con Brasil, es parte de la red de alta tensión que luego se reduce para el uso domiciliario. Y esa energía lo que está conduciendo. En ese caso, uno lo que está imaginando que por el cable pasan cargas negativas que son los electrones. Pero por otra parte, si yo tengo un campo eléctrico y lo hago oscilar, supongamos en la misma torre, lo hago subir y bajar las cargas, lo puedo oscilar, genero un campo magnético. Ese campo magnético acá lo tengo puesto en azul. Es decir, si yo en vez de una torre de tensión hago una estructura similar, pero hago oscilar el campo eléctrico, hay una ley, las leyes de Maxwell, que demuestran que una variación de un campo eléctrico genera un campo magnético. Y es recíprocamente, la variación de un campo eléctrico, de un campo magnético, genera una corriente. Esas son las leyes de Maxwell, es completamente simétrico. Ahora bien, cuando en una antena yo genero un campo, se genera esta onda. Entonces lo que está en rojo es una variación tipo sinusoidal, armónica, digamos, se llama señal armónica, en donde el campo va a ir variando de intensidad. Fíjense que se muestran con flechitas, porque son magnitudes que son vectores, como flechitas, que tienen una determinada intensidad, una determinada dirección. Eso se llama vector, es algo que aprendemos en el secundario. Y en azul tenemos en forma perpendicular, para cuando ya no estamos lejos de la fuente. La fuente significa que es la antena. Estamos, no sé, muy lejos de una antena FM, supongamos, como en los viejos tiempos. Las FM siguen existiendo, o las AM. Entonces, eso generan ondas de este tipo, si estoy lejos de la fuente. Esos campos son perpendiculares entre sí y tienen lo que llaman longitud de onda. Esa es una magnitud que vamos a repetirla en lo largo de toda la presentación. La longitud de onda sería como la distancia que hay entre dos puntos de intensidad equivalente. Supongamos que tomamos la máxima intensidad de campo eléctrico en un punto y le sacamos una foto instantánea a la onda, si hubiese una forma de sacar la foto instantánea. Entonces, entre el máximo del campo eléctrico y el próximo máximo que yo tengo, determino la longitud de onda. Esto en onda de radio pueden ser metros, en las ondas de radio de la AM. Vamos a ver que microondas, estos son milímetros, son ondas milimétricas, se achican muchísimo esa distancia. Y por otra parte, lo que está marcado con el eje de la dirección se refiere a la dirección con que la onda va avanzando. Esto va oscilando, es como una foto instantánea, pero si lo vemos como una película, va a resultar que estas magnitudes donde antes era el máximo va bajando con el tiempo y luego vuelve a invertirse, o sea que está en la parte de la panza para abajo, y a su vez el campo magnético hace algo recíproco. En vez de estar en este plano, pasa al otro plano, el máximo, y va oscilando. Por eso yo repito, esto es como la foto instantánea del campo lejos de la antena. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy lejos de la antena, tanto el campo eléctrico como el campo magnético son proporcionales, es decir, yo multiplico por un numerito y obtengo el cambio de escala. Si yo antes medía el campo eléctrico en voltios por metro, el campo magnético se mide en teslas o submúltiplos de esa cantidad, porque un tesla es una cantidad muy grande. Cuando ustedes van haciendo una resonancia magnética, están dentro de un imán muy potente. Un tesla es un campo muy intenso. Lo pueden llevar a 3 teslas, es decir, 3 veces la magnitud. Pero ¿qué pasa? El tiempo de exposición que ustedes van a tener se va a reducir a la tercera parte del tiempo, porque ustedes están sometiéndose a mucha energía electromagnética en el cuerpo. Por eso los operadores de medicina se ponen detrás de una pantalla, que es detrás de una pantalla que tiene
de tejido metálico, para evitar ser irradiados. La palabra radiación no solo proviene del ámbito nuclear, es algo muy común en las operaciones de campos electromagnéticos. La proporcionalidad entre las dos cosas es la velocidad de la luz. La onda electromagnética se propaga a la velocidad de la luz. Son 300.000 kilómetros por segundo, que sería algo así como lo que necesitaríamos para dar un ejemplo. Si la Luna está, no sé qué dicen, que 384.000 kilómetros de acá, de la superficie terrestre, significaría que necesitaría menos de un segundo con 20 décimas para llegar la luz a la Luna y para volver el doble de esa cantidad. Eso es una velocidad de referencia, no es una velocidad límite. Entonces, ¿qué pasa? La onda electromagnética transporta energía. Esa energía, ¿en qué la mido? La podría medir en unidades de energía por unidad de tiempo, que sería lo lógico, y por unidad de superficie que va atravesando. Entonces, en el dibujito a la derecha tenemos como distintos planos en donde serían como fotografías instantáneas a distintos tiempos, en donde estoy indicando que está avanzando la potencia transmitida. Es decir, yo estoy con esta S, es la S de Superman. Esa S se llama vector de Poynting y representa en valor la cantidad de potencia transmitida por unidad de superficie. Y es un producto entre los dos, entre el campo eléctrico y el campo magnético. O sea, cuanto más intenso es el campo eléctrico, más potencia voy a transmitir. Si el campo magnético también es más intenso, obviamente la voy a transmitir. Pero acuérdense que los dos son proporcionales a la velocidad de la luz. La constante que aparece acá tiene que ver con una propiedad magnética del medio donde me muevo. Si el medio es aire, tendrá un valor. Si es vacío, como en este caso, tiene este valor, esa constante rara que aparece acá. Entonces, la potencia básicamente va a ser proporcional al producto de las dos cantidades. Y las dos cantidades sabemos que no son independientes. A mayor campo eléctrico, mayor campo magnético. Entonces, no lo podemos, separar una cosa de la otra en el electromagnetismo convencional. Entonces, ¿qué pasa? Estos campos electromagnéticos pueden ser se pueden medir en dos escalas. Una escala que vemos abajo, que dice frecuencia, desde la frecuencia de la corriente alterna, por ejemplo 50 Hz, 55, y luego vamos a ir viendo que vamos a pasar al grado de megahertz. Mega significa que es 1.000.000 de veces más grande. Mega, ustedes lo saben los temas de computación. Antes hablamos del disco floppy de, 1,5 mega, y luego pasamos cada vez a capacidades más grandes a medida que la tecnología electrónica fue avanzando. Y luego llegamos a la etapa de los giga. El giga ya es una magnitud que implica un 1 seguido de 9 ceros. El mega era 1 seguido de 6 ceros, era 1.000.000. Ahora son 100 millones. Entonces, eso es el gigahertz. Y hay múltiplos de esa cantidad. Pero, ¿qué nos conviene muchas veces? Saber la equivalencia de una cosa con la otra. En realidad, ustedes se dan cuenta que una cantidad, la frecuencia, es inversamente proporcional a la longitud de onda. Así como la longitud de onda en la diapositiva anterior, se fijan que, por ejemplo, para los rangos que corresponden a microondas que nos preocupan particularmente hoy, las longitudes de 1 gigahertz, o sea, las frecuencias de 1 gigahertz, que son frecuencias bajas para tecnología 4G y 5G, tienen longitudes de onda de 30 centímetros. O sea, es decir, entre dos máximos del campo magnético, del campo eléctrico, hay 30 centímetros de longitud. Nuestro microondas, el que usamos en casa, generalmente son 2,1
gigahertz, con lo cual la longitud prácticamente es menos de la mitad. Es 12 centímetros para un horno de microondas de la casa. Vamos a ver ese problema particular. Y los sistemas de comunicaciones cada vez tienden a usar frecuencias más altas, con lo cual la longitud de onda es más chica. Y eso tiene distintas repercusiones. Entonces ustedes ven que hay toda una serie de dispositivos eléctricos, desde los tendidos eléctricos, las comunicaciones por televisión, la radio común, las antenas, los teléfonos celulares, los microondas, los radares, las antenas, el mismo sol, los rayos X y directamente los rayos gamma. Estos últimos, fíjense que arriba hay como una división grande entre radiación que es no ionizante, y hoy vamos a dar cuenta que eso es una mentira. La palabra no ionizante se descubrió hace poco que también ioniza. ¿Qué significa ionizar? Ionizar significa que a una molécula deja de ser neutra, le sacamos un electrón y tiene una carga positiva. Nosotros estamos contaminados con mucha carga positiva dentro del organismo. Y lo positivo, la carga positiva, los iones positivos en el organismo generan acidez. Esa es la parte negativa del cuento. Si nosotros tenemos muchos iones positivos en el cuerpo, tendemos a hacer nuestro cuerpo ácido. Al ser ácido, somos proclives a captar muchas enfermedades. Es más, el tema del cáncer se origina básicamente por nuestro grado ácido, por el exceso de iones positivos. Eso es lo que tenemos que compensar. Eso se puede compensar a través de la alimentación y de lo que vamos a ver hoy, cómo protegernos de los campos electromagnéticos que generan ese efecto. Por otra parte, está esa gran división de las radiaciones que son ionizantes, o sea, las que explícitamente generan los iones. Estas que llamamos no ionizantes, que están en celeste hacia amable, no es tan amable como parece. En día teníamos que decirlo relativamente ionizantes, porque todas estas, cuando vamos a longitudes de onda muy cortas, producen efecto de ionización. Es lo que se negó sistemáticamente por las empresas de telecomunicaciones. No, esto no genera ningún tipo de ionización en las moléculas orgánicas, y eso es mentira. Las radiaciones ionizantes sí, de por sí empezaron cuando, con el descubrimiento de los rayos X, de los esposos Curie, que descubrieron que hay materiales radiactivos, o sea que generan radiación sin tener una fuente. La fuente son ellos mismos, son isótopos, es decir, son átomos cuyo núcleo es muy inestable. ¿Por qué es inestable? Porque tienen un exceso de neutrones, ya sea que están en la naturaleza hace miles de años o se genera en un reactor nuclear. Mi formación inicial fue mi primer tesis en el tema de generación de energía combinando energía nuclear con energía alternativa. Parece una energía de hidrógeno. Y combiné las dos cosas y después al tiempo me fui porque no estoy convencido de la energía nuclear para nada. Se puede sustituir con otra fuente de energía mucho más amigables. Esta radiación sí es fuertemente ionizante. Lo tenemos en todo lo que es medicina nuclear, tanto para hacer una radiografía, que sería usar rayos X, o bien en la parte nuclear usamos radiación gamma, o sea que son lo que llaman fotones. Los fotones son cuantos, son pedacitos de energía. Imagínense que ustedes están en una lluvia. Nosotros, tanto de la radiación del sol como la radiación de cualquier tipo, se puede describir cuánticamente como cuantos de energía. Eso se dio cuenta Einstein. Einstein recibió un premio Nobel por el hecho de que descubrió que la energía está cuantificada, está dividida en gotitas de energía. O sea que la energía nos llega como una lluvia de gotitas, cada uno con energía diferente. Por ejemplo, si proviene del sol. Cuando se hace radioterapia, generalmente lo que uno recibe es una lluvia de gotitas de energía muy definida.
de un rango muy estrecho. Esta es la energía que irradia el Sol, la fuente natural. Nuestro Sol es una enana amarilla y la forma que distribuye la energía se mide, fíjense, en kilowatt, en este caso por metro cuadrado y por nanómetro. Bueno, los kilowatts es unidad de potencia. Por metro cuadrado, es decir, nosotros recibimos sobre la Tierra el equivalente en las mejores condiciones cuando la incidencia es en verano, 1400 watts por metro cuadrado de superficie, por el cual uno puede hacer un diseño de un panel, un calefactor solar. Esa sería una constante que se usa como referencia, pero las condiciones más óptimas, en verano, con incidencia del Sol normal. El Sol está a una temperatura cercana a los 6000 grados Kelvin. Claro, es mucha temperatura, casi son más de 6000 grados. A 6000 grados se volatiliza el hormigón. No hay material que pueda aguantar esa temperatura. Esa es la temperatura externa al Sol. Entonces, esta curva que está acá representa que el máximo que emite el Sol, fíjense que está cerca del amarillo del verde. En día tenemos una temperatura que está en los 5700, una posición intermedia. Por eso vemos el Sol en la parte visible con color amarillo. El Sol emite el amarillo muy intensamente. Entonces, el máximo de la curva está acá. Hay una ley que determina eso. Pero esta es una fuente natural electromagnética de radiación. Si vamos al horno de microondas, ese es lo que tenemos todos en nuestra casa. Fíjense que en esta puerta de un microondas, bueno, acá no importa la marca, tomé esta foto porque es una foto donde se ve un enrejado en la parte del vidrio blindado. El vidrio blindado como el vidrio que tiene un horno a gas, pero tiene esta malla. Esta malla es una malla metálica. ¿Para qué se pone esa malla? Y bueno, se pone para protegernos de la radiación que va a generar el horno de microondas. O sea, está usando longitudes de onda del orden de los centímetros. Para ser más preciso, van a ser 12 centímetros para los hornos de microondas que ustedes tienen en su casa. Pero esta malla es más fina. Estos son pocos milímetros de diferencia. Sin embargo, a través de la malla hay una pérdida de potencia. O sea, ustedes no tienen que ponerse frente al horno de microondas cuando está funcionando. Eso es lo más insano que hay. Ustedes aléjense de la puerta del microondas porque hay una fuga de potencia. Ustedes van a ser irradiados por este equipo que tiene mucha potencia. Porque tiene 700 watts de consumo. Y hay hornos, por supuesto, más grandes. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando está prendido el horno de microondas y el plato no girase, el plato dentro del microondas, ustedes tienen una longitud de onda que es esto. Entre las paredes del microondas, que está marcado acá en blanco, las paredes son de un metal conductor, hierro esmaltado, de color blanco, y la onda se refleja, está mal dibujado acá, en realidad tendría que ser 0 en el punto correspondiente a la pared. El campo eléctrico no puede existir, tiene que ser nulo en la pared de la microondas. Se genera como la sonda de música, una vibración. Esa vibración en este caso es el campo eléctrico. Entonces la distancia entre dos máximos de acá van a ser 12 centímetros para el horno convencional de microondas. Entonces esta es la primera fuente de microondas, la más primitiva. Acá dimos un ejemplo para estudiantes, 700 watts, que es un horno convencional, y tiene 2,45 gigahertz. O sea, esto si corro la coma en 3 lugares, en vez de ser 2400 megahertz, corro la coma en 3 lugares y me voy al gigahertz. O sea, esto sería 2,45 gigahertz. Tiene un volumen de 20 litros, hay otros más grandes. Y resulta que de acuerdo a las dimensiones de recipiente, uno hace que las onditas que se generen sean como las ondas que genera un instrumento musical. Rebotan en las paredes y en las paredes el campo eléctrico es nulo.
de acuerdo al tamaño del recipiente, la onda que se genera acá va a ser una onda estacionaria, o sea que la energía que se va a distribuir dentro del horno de microondas va a tener máximos y mínimos. Entonces acá hay una simulación numérica. Las partes que se imaginan amarillas corresponden a zonas donde la densidad de energía, la cantidad de watt que yo tengo por centímetro cuadrado o cúbico, perdón, es mayor acá que en las zonas oscuras. Las zonas azules son las más frías. Y acá fíjense que hay zonas aún más calientes. Y acá está lo que metimos en el horno de microondas. Si yo quiero cocinar algo sin el plato girando, la comida va a salir inhomogéneamente. Si metemos un pollo, supongamos, dentro del horno, y le sacamos el plato, lo que va a ocurrir es que habrá partes del pollo que van a estar bien cocidas o, digamos, sobrecalentadas, y hay otras que van a estar crudas. Por eso, dentro del horno de microondas hay un plato que gira, que hay un motorcito que gira muy lentamente. ¿Para qué? Para cuando la esfera o el pollo que está dentro del microondas se vaya cociendo en forma homogénea. ¿Para qué doy este ejemplo? Nosotros actualmente estamos sumergidos en un horno de microondas con la puerta abierta, para decirlo en forma cruda. Es más, estamos sometidos a frecuencias aún más elevadas que los 2,45 GHz. Bueno, pero hay que explicar en qué circunstancias nos va a producir daño y qué recaudo tenemos que tomar. Por ahí no estamos manejando la misma potencia, que sería la primera pregunta. ¿O cuál es la frecuencia que estamos manejando? ¿Cuánto penetra en la piel? ¿Cuánto penetra en nuestro cráneo? ¿Cuánto afecta a nuestros ojos o los tejidos blandos? Esas son las preguntas que uno tratará de responder. El sistema de comunicaciones inalámbricos es otra fuente, obviamente, que el tema de hoy, que genera en forma artificial las ondas electromagnéticas. Tenemos una torre, que es la torre principal, que puede ser una torre de la tecnología de la generación 3G, supongamos, o de una FM o lo que sea. Acá hay un esquema de un trabajo cualquiera, en donde, bueno, hablan de los beneficios, bueno, de generar ondas. Pero ¿qué pasa? En este proceso hay varios cómplices. Está la antena, que genera la oscilación del campo eléctrico desde la base hasta el tope, una estación emisora. Esa oscilación genera un campo magnético. Y intervino también un satélite, porque ese satélite puede captar la señal recibida por la antena o bien retransmitida por un dispositivo electrónico. Acá se menciona un GPS, el GPS que podemos tener en nuestro celular, que nos dice dónde estamos. El GPS básicamente necesita por lo menos 3 satélites que hagan una triangulación, lo que hacen los marinos. Cuando quieren localizar un punto en la Tierra, necesitan 3 satélites para hacer lo que se llama una triangulación. Un problema trigonométrico sobre una superficie determinada. Entonces ahí determinan cuál es la coordenada y pueden hacer la geolocalización. A su vez, la señal nos permite comunicarnos. Pero ¿qué pasa? Esto depende de varias cosas. Cuando antes usábamos, vamos a decir, las señales que son de frecuencia modulada, la FM y la AM, usualmente las señales de frecuencias más elevadas se manejan por un reflejo en la ionosfera. La ionosfera sería la parte de la atmósfera que permite la reflexión de las ondas. Es como un espejo para la onda electromagnética. Se envía la señal a la ionosfera y la señal se refleja. Esa sería la forma de comunicación a pequeña distancia. Cuando estamos más a distancia, necesitamos directamente satélites que toman la señal de la antena y la vuelven a transmitir a la Tierra a otro punto. Hay satélites que están encima de la Tierra siguiendo el movimiento de la Tierra en situación geoestacionaria, es decir,
y el satélite siempre está en la misma coordenada sobre la Tierra. Y hay otros satélites que dan vueltas constantemente. Entonces hay una red de satélites muy grande. Vamos a ver cuántos son. En el caso del horno de microondas, cuando yo les mencioné, tendría que haberlo puesto esto antes, hay una norma de la comunidad canadiense en donde dicen que cuando el horno está con carga, o sea que pusimos comida, a 5 centímetros de distancia de la puerta del horno no tiene que perder más de 1 miliwatt por centímetro cuadrado. ¿Qué significa el miliwatt? Miliwatt es una milésima de watt, es decir, es 0,001 watt por centímetro cuadrado. Parece una cantidad que es ridícula, es muy chica. Piensen las luminarias que tenemos en casa ahora con los LED. ¿Cuánto consumen? Hay lámparas de 9 watts, hay lámparas de 18 watts, y por ahí no hay potencias efectivas de consumo más grandes. ¿Se acuerdan de las lámparas viejas con filamento incandescente, las que daban luz más amarillenta? Uno las compraba lámparas de 45 watts, 75 watts, 100 watts. Es decir, eso es una cantidad que parece impresionante, por eso fue la excusa de cambiarlo a sistemas de menor consumo eléctrico, porque mayor consumo eléctrico implica quemar con más combustible, más diésel, más carbón, etcétera, o tener turbinas hidroeléctricas más potentes. Entonces, eso tiene sentido común. Entonces, esas son órdenes de magnitud que parecen muy chicos, pero a ver qué eso es aparente. Entonces, ¿qué pasa? Hay una forma, digamos, de protegernos de la radiación. Primero, para protegernos tenemos que saber cuánto es la radiación que recibimos. Necesitamos de alguna forma cuantificarla. Para eso, así como el horno de microondas, será que lo podemos hacer estar en el medio ambiente o cerca de un dispositivo Wi-Fi, de un celular, para ver cuál es la diferencia. Obviamente que esos aparatitos no son baratos, pero en realidad, si comparamos el costo de lo que nos sale un celular actualmente, que está por encima de los 50.000 pesos, respecto a un medidor de la intensidad de la radiación emitida, prácticamente es el mismo precio. Si uno quiere algo de más calidad, va a salir lo mismo que un celular. ¿Cómo es que una antena de tecnología celular emite la onda? Obviamente es distinta a la que tenemos en una caja cerrada. Acuérdense que ahora tenemos una especie de microondas abierto, es decir, sin paredes, sin puerta delantera, nada. Entonces, esto sería un patrón de emisión del horno, digamos, de una antena de microondas, que parece un panqueque con unos lóbulos extraños cuando está libre. Y hay una zona oscura que es la que está acá en blanco, rodeando, que es la zona donde no se detecta nada. Pero a su vez, el celular es un dispositivo de recepción. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema con frecuencia que tenemos cuando vamos a una zona del campo, una zona no urbana? Es captar la señal. Entonces el celular tiene un mecanismo por el cual va haciendo un escaneado en el espacio, o sea, un barrido, para ver dónde se capta mejor señal. Aparte que nosotros cuando nos movemos, aún dentro de un edificio, vemos que la señal varía de acuerdo a donde estemos ubicados. Nos vamos al jardín o vamos a otra habitación y la intensidad de la señal, porque tenemos nosotros dentro de la casa un Wi-Fi como probablemente lo tengan otras personas. Entonces, la forma que recibe la señal viene como una serie de como pétalos de una flor. Va a ir barriendo en forma direccional la señal hasta que encuentre la señal más intensa. Eso de por sí lo hace el mismo celular. Aparte que nosotros lo podemos mover y lo podemos ubicar de distintas formas para captar mejor señal. Eso lo hacemos casi en forma instintiva. ¿Cuál es la diferencia entre las tecnologías que hay? Desde la década de 90 y pico,
a la actualidad. Empezamos con las tecnologías, se llaman tecnologías 3G, pero es porque no se refiere a la frecuencia, sino se refiere a la tecnología en sí. Después vino la tecnología en la década del 2000, la 4G, que es la que la mayoría de nosotros seguimos usando. Pero ¿cuál era el tema de las antenas 4G? Que la onda que emitía la antena se dispersaba, sí, en una dirección, pero una dirección muy amplia. Fíjense estos circulitos. Estos circulitos podrían representar la zona del potencial equivalente, o sea, esto tiene el mismo potencial acá atrás de la antena que acá, la misma cantidad de voltios. A medida que yo me alejo de la antena en cierta forma puede ser direccionada en una forma muy amplia hacia adelante, esa energía. Y resulta que habrá edificios que capten energía y habrá zonas donde no es necesario que llegue la señal. Entonces esto requiere mucha potencia, que no se utiliza para recibir ninguna señal. Uno tenía que estar cerca de la antena para poder captar la señal, que a su vez puede venir de un satélite o otra estación más remota, que la señal se refleja en la ionosfera, etc. Hay varios métodos. Pero ¿qué pasa? Se perdía mucha energía. Y no era eficiente. Igual la tecnología 4G es bastante confiable. Pasamos a la 5G por un motivo de tipo marketinero y político. No hay una conjunción de ambas cosas. Entonces, con la tecnología de 5G, ¿qué es lo que hace? Hace que el celular, como se mostró en la diapositiva anterior, empiece a recibir la señal direccionada. Fíjense que acá parece la misma antena, pero debajo de la antena hay como estos lobulitos cuadrados que son celdas. O sea, capta la señal como la 4G, pero la retransmite en forma direccionada, como un haz. O sea que inclusive hay varios hacia acá abajo, cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bueno, puede tener una sola unidad 5G, 1000 canales diferentes y direccionados a determinadas direcciones. Entonces puede estar en este espacio, en este departamento, como puede estar en la casa que estábamos abajo, puede estar en el parque, o puede estar recibiendo otra antena que a su vez la retransmite, puede estar mandando la señal a un colectivo, o una... Sí. Te interrumpo un momentito porque quedan 2 minutos de comunicación. Uy. Entonces, estos serían los distintos rangos de frecuencias que estamos. O sea, acá empezamos con las 700 Hz, luego llegamos a la tecnología, digamos, de los 2 GHz, y fíjense, fue aumentando en forma progresiva. Estamos 5,9 GHz de frecuencia. Pero la pretensión es llevarlo a 24 a 86 GHz, lo cual es una bestiada total. Entonces, ¿qué pasa? Acá abajo están en forma paralela puestas las distintas aplicaciones. Fíjense que abajo tienen el GPS que trabaja en un rango, vamos a ir hasta los 2 GHz. Lo que es la televisión, etcétera, necesitan un rango de 700 Hz hasta los 2 GHz. Pero de 2 GHz acá en adelante, fíjense, están el tema del uso de los satélites para la comunicación de las FM, está el tema del Bluetooth, está el Wi-Fi y está todo lo que tiene que ver con los radares meteorológicos. Entonces, es decir, para cada aplicación cada vez se va aumentando la frecuencia. Entonces, cuando pasamos de los 6, ya los 6 están, esta es la forma lobular en donde emiten las señales direccionadas a cada uno de los puntos que habíamos indicado antes. Acá está con lindos colores, parece un loro tropical, y están direccionados a distintos usuarios. Y estas unidades se pueden colocar en cualquier lugar, inclusive se pueden camuflar como realmente. Entonces, ¿a qué se apunta? Fíjense que ya estamos en las ondas milimétricas. Cuando uno está aumentando ya la frecuencia tanto, 26 GHz a 60, estas son las longitudes de onda. ¿Se acuerdan microondas que tenía 12 centímetros de longitud de onda y poníamos un enrejado finito y aún así pasaba la radiación? Acá estamos ya en
desde 15 milímetros a 5 milímetros para estas longitudes de onda. Y, es decir, esas eran las longitudes, para estas frecuencias tenemos estas longitudes de onda. Y esto puede transmitir a esas frecuencias 20 gigabytes por segundo, con lo cual tenemos la relativa ventaja de ver una película online desde el celular o una filmación en vivo a una velocidad impresionante. En cambio, la tecnología 4G es superada hasta, digamos, 100 veces lo que daba la tecnología de transmisión 4G. Y están pretendiendo ya en China poner la tecnología 6G, ya creo que ya la lanzaron. Con lo cual no se entiende para qué se necesita tanta información o velocidad de información. Pero otra cosa con la cual la gente, por lo menos de ingeniería, está obsesionada es el tema del Internet de las cosas. O sea, quieren comunicar todos los objetos domésticos con Internet, de tal forma que haya un control total desde el teléfono celular, con el microondas, con la heladera, con el, no sé, la cortadora de pasto o no sé, cualquier dispositivo electrónico. Lo cual a mí me parece un absurdo, porque yo siempre hago la pregunta incómoda. ¿Y para qué? ¿Y por qué? Es una pregunta de nene que yo hago, pero eso puede derrumbar hasta una tesis doctoral buena. ¿El para qué? Y bueno, eso es parte del marketing. El marketing nos trata de convencer de que es bueno que ustedes tengan la mejor tecnología en el celular, por ejemplo, o que ustedes tengan el mejor televisor Smart TV porque lo van a ver con una super definición y van a ver el partido de fútbol y van a verle la arruga y el color de ojos del jugador. No sé para qué es tan importante, pero bueno, y eso que todas las cosas estén interconectadas es una obsesión de los académicos o los fanáticos de la tecnología. Por otra parte, lo que pretenden es hacer las ciudades inteligentes. Si ustedes ven videos independientes de China, van a ver que hay ciudades que son mucho más modernas que las mejores que hay en Europa Central o Europa del Norte o en Estados Unidos. Sin embargo, ¿para qué es eso? Para un control total de la población. Pueden hacer reconocimiento facial dentro de una multitud. Por eso necesitan tanta definición las cámaras. Y además las ciudades se van a manejar en forma inteligente. Es decir, se va a encender el alumbrado como uno quiera, va a funcionar el transporte público a un determinado horario, van a detectar si alguien dice algo inapropiado, si usted tira un papelito en la calle o hace un comentario desfavorable al gobierno, eso va a quedar todo completamente grabado. Si usted no sonríe, también va a ser grabado y va a ser marcado con un crédito social. A eso apunta la tecnología, al control absoluto en todo. Obviamente, si uno aplica a una industria, lo que va a aparecer, ya lo vi en el 2018, es lo que se llama tecnología 4.0. Es que una fábrica esté controlada por un solo operario y todos sean robots que hacen determinada operación. Y a través de las cámaras de alta resolución y la tecnología de Internet de alta velocidad pueden en tiempo real determinar las acciones correctivas. Pero la pregunta del millón, ¿y dónde quedan los operarios? Bueno, nadie va a tener trabajo para eso. Las antenas tienen muchas configuraciones distintas de acuerdo a la frecuencia correspondiente, o sea que hay todo un arsenal impresionante de antenas. La única desventaja de 5G es que no es tan fácil que atraviesen los muros de concreto. Cuanto más grueso el muro, o haya más vidrios, una reflexión de la onda. Entonces la señal que llega no pasa tan fácilmente a través de un vidrio o una pared. Depende cómo está orientada también la señal. Si el campo eléctrico es perpendicular al muro, pasa mejor. Si es paralelo al muro, pasa peor. Y ese tipo de cosas se han medido. Entonces hay escala de atenuación. Obviamente que eso no lo podemos controlar porque la señal está muy direccionada. ¿Cómo es que mantienen todo este sistema? Con lanzamiento de satélites a lo loco. Durante la época del encierro, hay astrónomos independientes que han fotografiado líneas de satélites de baja órbita, o que están a baja altura, o sea, por debajo de los 100 kilómetros respecto al suelo. Entonces, estos son los planes de lanzamiento de satélites. Son mini satélites, o sea que en un mismo lanzamiento uno puede tener una docena de satélites al mismo tiempo. Entonces hay, por ejemplo, el famoso proyecto del físico Elon Musk, quien quiere mandar 42.000 satélites
para formar una red en todo el mundo. Esta otra empresa, Worldbook, que es China, 40.000. Entonces, las otras mandan, estos son miles, perdón, acá no son 243, son 243.000 satélites. Link quiere 1.000 satélites, el otro Facebook quiere otros miles de satélites. O sea que el espacio aéreo o el que está por encima de la ionosfera va a estar ocupado por no sé cuántos cientos de miles de satélites, formando una red completa. Y esta, por color, está dividida en el mundo. Lo que está en verde corresponde al 4G, como lo que mayoritariamente es Argentina. La que están bajo estudio, como en Brasil, parte de Sudáfrica, etcétera, son sistemas donde empiezan a probar el 5G. Y lo que está en violeta son sistemas donde ya se está implantando bastante bien el 5G, como ocurre en Estados Unidos y lo que ocurre en la mayor parte de lo que es Rusia actual y Australia. Nosotros estamos bajo la amenaza del 5G. Fíjense cuáles son los rangos de frecuencia, de acuerdo a qué continente o país. Europa está en el rango de 3,4 a 3,8 GHz, lo que está con licencia de otorgamiento, o sea que esta es información reciente. En China están en un rango parecido, pero depende de la región. Fíjense que hay regiones de China en donde ya están usando frecuencias cercanos al 5 GHz. Acuérdense que GHz es ponerle el cerito, el puntito 3 ceros por delante, o sea 4.9, que sería casi 5 MHz. Japón está también, depende de la región, cerca de ese rango del GHz. O sea, los países que son más tecnificados generalmente y tienen más densidad de población, tienden a poner frecuencias más elevadas. Estados Unidos parece que está fuera de la escala, está por debajo, pero están apuntando a eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quieren aumentar, este es el plan inmediato futuro, es aumentar la frecuencia multiplicándolo prácticamente por 5. Esto está en etapa experimental. Es decir, quieren pasar del límite de los 5 GHz a esto, multiplicar por 5 la frecuencia, lo cual es reducir 5 veces la longitud de onda. Es decir, la longitud de onda se hace cada vez más chiquitita. Este es el plan futuro, a pesar de que ya está planeado el 2020-2018 de acuerdo a qué zona del mundo hay. Y esto es la obsesión que le mencioné, el usar la tecnología de la alta frecuencia del 5G combinada con la frecuencia del 4G, las frecuencias del FM, etc. O sea, todo un zoológico de frecuencias para controlar todos los dispositivos de la casa, lo cual que todavía yo no entiendo para qué, pero bueno, esa es la buena pregunta. ¿Cómo medimos digamos, estas energías? Cuando a ustedes se les ocurra comprar un dispositivo, bueno, es un dispositivo bastante bueno, bastante completo, este debe valer como 150.000 pesos. ¿Qué medimos? En este triángulo, en este pentágono, vemos el campo eléctrico. Acá está midiendo 74 voltios por metro. O sea que si ustedes quieren encender una lamparita de neón que tenga 1 metro y se enciende con 74 voltios, significa que en una determinada dirección esa lamparita, ese tubo de neón se va a encender. Y por otra parte, miden el campo magnético, el campo B. Y en este caso se mide en microtesla. Micro significa una millonésima de Tesla. Por eso esas unidades siempre, cuando miren un campo magnético, siempre va a ser una fracción muy pequeña de Tesla. Pero ¿qué nos importa de esto? Más que estas dos cantidades de campo eléctrico y magnético. Nos importa esto. Esta cantidad que aparece acá es la cantidad de potencia que recibimos por unidad de superficie. Acá está puesto en milivoltios por metro cuadrado. Milivoltios. Mili significa milésima de watt por metro cuadrado. Acuérdense que, por ejemplo, el Sol tenía 1400 watts por metro cuadrado. Y uno dice, claro, ¿cómo? Si esta es una milésima, una fracción
tan ínfima, ¿cómo nos afecta? Bueno, esta es una cantidad que está mostrando que es peligrosa. El milivoltio, para medirlo en otra escala, se habitúa por convención tomar la millonésima, la milésima de la milésima. La milésima de la milésima es una millonésima y se mide en microwatt por centímetro cuadrado. Esa es la potencia recibida por unidad de superficie. Y es lo que vamos a tener en cuenta. Después acá hay otros medidores que los saqué por Mercado Libre que pueden valer 50.000, 70.000 pesos. Bueno, fíjense que son de comparativos de presión celular. Pero ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Esto tiene que traducirse en otra medida. Está bien que se va a usar el estándar de cuántos microwatt por unidad de superficie de piel recibimos. Acá hay una especie de exposición a radiación electromagnética al cuerpo humano, donde ven con distintos colores la intensidad de la radiación que está recibiendo. La zona amarilla, la zona blanca implica más radiación y lo que está más oscuro, menos. Pero esto se mide en unidades que son propias de la tecnología nuclear. Yo cuando usaba dosímetro, esto se medía en watt por kilogramo de tejido vivo, de tejido humano. Estos son la cantidad de potencia. El SAR significa tasa de absorción específica de radiación. Se llama Specific Absorption Radiation. Es decir, tasa de absorción de radiación. O sea, ¿cuánto absorbe un tejido que está integrado por células de radiación? Se mide por unidad de por un kilogramo de masa de tejido, lo cual es muy difícil de calcular. Depende de modelos matemáticos, algoritmos, etc. Pero ¿qué es lo que tenemos en el celular? Que es lo que tenemos siempre en mano la mayor cantidad de horas. Es el celular. Esto directamente penetra al cráneo, que el cráneo de un adulto es más grueso que el de un niño, y llega al cerebro. Y estas son las dosis que recibimos por unidad de tejido cerebral. Acá hay distintos teléfonos, acá no estoy haciendo publicidad de nada, pero fíjense que en promedio la mayor parte de las marcas tienen un límite, mejor dicho, lo que asegura el fabricante, que hay que ver si hay que creerle, llega del orden de entre 1,8 y 1,4 watt por kilogramo de irradiación si yo tengo el teléfono pegado al oído. O sea, el oído es un tejido blando, atraviesa un tejido duro que es el hueso y penetra en el cerebro. ¿Cuánto penetra en el cerebro? Van a ver que no son poco despreciables la cantidad. Y hay uno que se jacta de que tiene la 10ª parte de la radiación que reciben los demás, por debajo de la 10ª. Cuando ustedes compren un celular es lo primero que tendrían que ver cuál es el número de SAR correspondiente, o sea, cuál es la dosis que emite su celular. Entonces acá hay una comparación del límite que recibe un niño de 5 años, uno de 10 y un adulto de digamos, y el límite que se establece acá es de acuerdo a las normas creo que de Estados Unidos, que el límite son 1,6 watt por kilogramo de peso en esta unidad de medida. Pero ¿qué es lo que ocurre en el cerebro? Cuando acercamos, esta es una simulación numérica, o sea, cuando uno toma densidad de tejido, el tejido duro es más denso que digamos, el tejido blando. Ustedes a su vez tienen tejido blando en exceso. Básicamente el cerebro es tejido adiposo, es grasa con mucho contenido de agua. Y hay una concentración muy alta. Entonces hacen el experimento, por ejemplo, para una dosis máxima de 19 watts por kilogramo, lo cual es muy elevada, y comparan respecto al recalentamiento en temperatura. Fíjense que la variación de temperatura parece insignificante. Hay una parte de la variación de temperatura máxima de 0,3 grados. Y uno dice, ¿cómo? 0,3 grados va a significar tan dañino, porque esa fue la respuesta de NECOM,
Porque lo que dijeron cuando se presentó la carta, que se presentó creo que en el mes de, este mes, en febrero, ANECOM, un grupo de 20 personas encabezados por el doctor Tusset, el doctor Chávez. Tusset ya saben que ya dio una charla muy buena, y es el referente del tema en la Argentina. Él combate hace más de 40 años este tema del efecto dañino de la radiación no ionizante, las radiaciones de la comunicación inalámbrica, y presentó muchas evidencias, muchas evidencias. Y acá hay el recalentamiento. Uno dice, este recalentamiento es tan insignificante y la energía es tan insignificante, ¿qué daño va a producir? Que es la pregunta que yo me hacía también. Pero cuando empiezo a leer los trabajos, me doy cuenta que no es así, todo muy relativo. Acá hay unas normas, de acuerdo a Estados Unidos, que establecen cuáles son los límites, vamos a decir, de la radiación medida en unidades SARS para distintas partes del cuerpo. O sea, en la cabeza tendría que ser 0,8 watts por kilogramo. Fíjense que los teléfonos duplicaban esa cantidad, prácticamente duplicaban esa cantidad para la cabeza. Para el caso del cuerpo, puede tolerar más, 1,14, etc. Pero la cabeza contiene el cerebro, y el cerebro es muy afectado por la radiación 5G. Inclusive, toda irradiación general prácticamente llega al límite de lo que dan los teléfonos de los mejores. Fíjense, los 1,4 watts por kilogramo. En cambio, en Europa, la cantidad que se establece no es tan específica. Pero fíjense, cuando se fijan en el tema de la cabeza, yo siempre me fijo cuál es la radiación que recibe mi cabeza en la comunicación. Si en Estados Unidos se establece que el máximo son 0,8 watts por kilogramo, en Europa esa cantidad baja a menos de la mitad. O sea que los europeos son más exigentes. Y respecto a la radiación corporal, más o menos las cifras también son un poco menos, pero varía también de país en país. Pero generalmente en Europa, la Unión Europea trata de unificar criterios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno dice cuáles son los máximos ahora medida en la unidad que yo puedo medir directamente, en microwatt por metro cuadrado, yo lo pongo en unidades, en centímetros. Fíjense, para que sea más fácil, si ustedes por casualidad ven alguna publicidad o alguien que haya medido con este dispositivo, o el día de mañana se compren uno, yo planeo comprarme uno para ver si no me están mintiendo, lo voy a medir en microwatt por centímetro cuadrado. Estas serían las unidades. Estas son las unidades de la densidad de potencia recibida, que en su medidor va a figurar como 200 miliwatts para este rango de frecuencias. Este rango de frecuencias es el rango de frecuencia de una FM. En cambio, el rango de frecuencia que a nosotros nos preocupa es este, el que va de 1,5 GHz a 100 GHz, lo que apunta al 5G. En ese caso, el tope máximo son 1000 microwatts por centímetro. Y ustedes no lo creen, hay lugares en la Argentina que se ha medido 900 microwatts por centímetro cuadrado. Es decir, directamente nos quieren cocinar al espiedo. Directamente se está violando las normas de seguridad correspondientes. Y acá tenemos datos que son recomendados, los límites máximos. Y otra vez lo pongo en unidades que sean comprensibles. Los 200 microwatts por centímetro, o si yo, para esta frecuencia, fíjense que si yo aumento la frecuencia, cuando yo estoy en el rango de los gigahertz, obviamente aumenta la dosis de radiación. Por eso todo depende en qué rango de frecuencia estamos trabajando. Si el dispositivo mide frecuencias, bueno, es una buena referencia, pero al fin y al cabo lo que nos interesa más que la frecuencia es cuál es la potencia que recibimos a partir de nuestra piel directamente. Es decir, uno tendría que tener el aparato en su casa, cerca del cuerpo de uno. Si alguien quería preguntar algo, no sé. Y acá vemos los distintos límites de exposición. De acuerdo al Consejo Europeo, los niveles recomendados de la radio FM tiene que ser esta medida. Fíjense que es una centésima a una, digamos,
1 microwatt. Pero cuando aumentamos la frecuencia existe el problema de siempre. Tenemos que pasar prácticamente a la 100 milésima o a la milésima de frecuencia. Acuérdense que el gigahertz es 2,4 gigahertz a 5. O sea, cuando midamos, tenemos que medir prácticamente un 0 en nuestro dispositivo, porque no mide con tanta precisión. Tendría que dar 0 la potencia máxima. Sin embargo, yo he visto videos de gente que ha medido cerca de un celular y la radiación que recibe es mucho más que esto. Se mide en el cursor. Esto en el cursor de su medidor no lo van a ver. No van a ver una milésima de microwatt. No lo van a ver. Ese es el tema. Entonces acá hay normas en donde ya para cuando uno quiere descansar, por ejemplo, si estamos en un geriátrico, la gente necesita relajarse, descansar, fíjense que la potencia tiene que estar por debajo, esto es por metro cuadrado, por centímetro cuadrado ni lo puedo leer. Esto es 1, 2, 3, 4, 5, o sea, una 100 milésima de microwatt por centímetro cuadrado para que una persona pueda descansar y estar relajada. Y acá vamos a ver los efectos biológicos. Estos son cálculos hechos por simulación numérica, cuando la cantidad de dosis SAR es determinada y cómo se recalienta si yo estoy usando el teléfono, o sea, acá estoy escuchando el teléfono, acá tendría que dibujar un teléfono acá enfrente. Esto si tengo una comunicación Zoom y te estoy frente a una pantalla, puede ser de una tablet, un celular. Fíjense que la nariz se va recalentando muchísimo y luego los ojos. Y acá tenemos un sistema donde, bueno, estamos hablando por el celular directamente y cómo se recalienta el tejido de la cara. Y acá es la penetración el aumento de la temperatura de acuerdo al tipo de tejido y de acuerdo a cómo nos comunicamos. Si tenemos una comunicación con voz, que es la que usualmente usamos, fíjense que se recibe la mayor cantidad de dosis de radiación. Y a su vez, fíjense, esto es en la piel. La piel está expuesta, la que más está expuesta. Y luego le sigue el tejido graso. Todos tenemos, digamos, piel y tejido graso debajo de la piel. Eso es muy común. No importa que sea la modelo X o sea el gordito de la cuadra. Y en el hueso, fíjense que también hay penetración. Por eso la señal llega al cerebro, atraviesa el hueso, ya sea que estemos en comunicación frontal, atraviesa el malar, las órbitas de los ojos, etc. Y si es tejido como el cerebro, fíjense, es muy preocupante. No es mucha diferencia entre penetrar la piel y el cerebro. Es un porcentaje que prácticamente es comparable. O sea, esto es lo que preocupa. Fíjense, tenemos 0,11, bueno, en estas unidades de aumento de la temperatura. Y en los ojos también hay penetración. Entonces, lo que hay que cuidar básicamente es el cerebro. ¿Por qué es tan importante no exponernos a esta radiación electromagnética? Porque nosotros ya somos seres que tienen la sangre tiene ferritina. Es una proteína que tiene mucho contenido de óxido de hierro. Por eso la hemoglobina es roja, es por el óxido de hierro que contiene. De tal forma que la sangre de por sí es un material fluido cointegrado, es un material, es un tejido que tiene alta conductividad eléctrica. Pero a su vez, ¿qué somos nosotros? Básicamente somos agua. Básicamente la mayor parte de nuestra constitución es agua. Y el agua es conductora de por sí. Uno puede hacer un contacto eléctrico y ver, hay un dispositivo que se llama TDS, que es para medir la conductividad eléctrica de agua, por ejemplo. Por uno le hacen un examen en un tanque de agua, ponen ese dispositivo con dos electrones muy juntos y ven cuál es la conductividad eléctrica, que se mide en sieverts por centímetro. A su vez, si nosotros tenemos electrolitos, para que nos mantengamos sanos, hay iones que circulan en el cuerpo y que aportan a la corriente eléctrica. No solo es debido a electrones, sino a los electrolitos, que son iones que circulan por el cuerpo.
tenemos electrolitos que son de carga positiva, que son los no favorables, y tenemos carga negativa. Entonces nosotros somos un material conductor por sí. Entonces, si interactuamos con lógica, con un campo electromagnético, vamos a conducir el campo electromagnético a través del cuerpo. Y a su vez también la dosis de radiación depende del volumen, la superficie de piel que tenga la persona, lo voluminoso que es. Y lo curioso es que cuanto más tamaño tenemos de piel, vamos a tener más exposición. Pero no va como el cuadrado de la superficie, va como la cuarta potencia del tamaño de la persona. Es decir, va como el cuadrado de la superficie. O sea, si nosotros tenemos 1,5 metros cuadrados, supongamos por mi estatura, yo mido 1,85 m y tengo un peso normal, yo podría tener 1,5 metros cuadrados de superficie de piel, con lo cual significaría que eleven 1,5 al cuadrado y van a tener una proporción de que la radiación que yo voy a recibir va a ser proporcional a eso, al cuadrado de superficie de mi piel. Si es un gordo que pesa 120 kilos, 150 kilos, va a recibir más radiación. Entonces depende de la contextura. Si es una chica flaquita, huesuda, va a recibir menos radiación porque tiene menos superficie de piel. Entonces las dosis van a depender. Hay mucho hecho en simulación de lo que significa la sigla de la absorción efectiva de radiación. Si se recibe 1 watt por kilogramo, implica por cada hora de exposición que la temperatura corporal aumenta 1 grado. 1 grado de temperatura puede conducirnos a un estado febril directamente. Nosotros tenemos una temperatura corporal media de 37, cerca de los 37 grados. Si levantamos 1 grado de exposición, y tengan en cuenta lo siguiente, que las dosis de radiación son acumulativas. Si ustedes están más tiempo expuestos al sol, ustedes se dan cuenta que su cuerpo se está recalentando. Y si ustedes tienen, hablando por teléfono, varias horas con la amiga o el amigo, bueno, van a exponer su cuerpo a un incremento de la temperatura, van a llegar a ese grado y se van a sentir febriles, les va a doler la cabeza, no por la conversación, sino por la radiación que reciben. Uno muchas veces no toma en cuenta eso y tiene el teléfono pegado al oído, o a lo sumo lo tiene puesto en el modo parlante, con lo cual está a cierta distancia. ¿Pero a qué distancia? Lo ideal sería tener el celular a una distancia que sea, digamos, como mínimo el largo del brazo, y escuchar la conversación o usar audífonos. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que de por sí es predispuesta a un recalentamiento mayor. Son gente que es mayor de edad, que son gente obesa, que tiene problemas diabéticos, que son pacientes que tienen sistema inmunológico muy débil, que son muy proclives a tener estados febriles, o tienen una descompensación cardíaca, transpiran mucho para compensar todo un ritmo circadiano por una exigencia fisiológica más grande, y tienden ya de por sí a recalentar más el cuerpo. Hay un científico que se llama Moscovich, que es de la Universidad de California, la de Berkeley, que ha hecho una investigación sistemática respecto al efecto de los efectos adversos, y estuvo en el juicio que encabezó Robert Kennedy, el sobrino de Kennedy, ante la Corte Suprema de Estados Unidos, que es la instancia mayor como la que tenemos acá en la Argentina. Y expuso 27 volúmenes de los efectos adversos de la radiación electromagnética. Cada volumen tiene entre 450 páginas a 500 páginas, donde están puestos los trabajos científicos que avalan los efectos adversos. Entonces, cada trabajo tiene el título, el autor y el resumen. Y eso, cada uno de esos volúmenes tiene expuestos 2.000 resúmenes. Multipliquen 2.000 resúmenes de trabajos por 27. Tienen miles de trabajos que demuestran ya del año 91, 97, este profesor hizo ese trabajo sistemático, y hay un capítulo de él, o sea, en una tabla, 290 trabajos. Yo los tengo acá incluidos, pero yo dije, ¿vale la pena
Eso no, por ahí los va a confundir más. Vamos a los resultados de este profesor. Es lo que ve que el 91% de los estudios muestran que hay un efecto de la radiofrecuencia en los procesos de generar radicales libres. Esta es la palabra clave. ¿Qué produce la radiación electromagnética? Produce radicales libres. Cuando al principio dije que la palabra no ionizante era una mentira, acá se confirma. Es una mentira y con signos de exclamación. Es una gran mentira porque han descubierto que efectivamente la radiación es ionizante. Si es ionizante, significa que lo rompe un enlace de una molécula orgánica, como podría ser un aminoácido de nuestro ADN, por un mecanismo que es de doble etapa. ¿Qué pasa con nuestro cuerpo? En nuestro cuerpo tenemos mucha agua. Ese agua tiene una energía de enlace muy débil. La energía de enlace que hay entre un oxígeno y el hidrógeno del agua, acordemos que el agua es H2O, hay dos hidrógenos y un oxígeno. Yo puedo romper un enlace que una el hidrógeno con el oxígeno y dejar el protón, el hidrógeno con una carga positiva y lo que resta, el oxígeno con hidrógeno con una carga negativa. O sea, generé un radical libre. Ese radical libre se puede enganchar con un aminoácido y puedo generar un cambio en el genoma humano, en el ADN. Si yo genero este mecanismo de radicales libres por un efecto de elevación de temperatura del tejido, por intermedio de esta rotura de enlace del agua, genero el desastre. Empieza la reacción en cadena y genero radicales libres en el ADN. Seguramente que el doctor Tusser habló de ese tema, yo me acuerdo de una diapositiva de él, y eso es lo peligroso. Entonces las dosis, inclusive bajas, como las menores a 0,1 watt, el SAR de 0,1 watt por kilogramo, ya es peligroso. O sea, el hecho de generar radicales libres dentro de las células es muy peligroso. Todo lo que genera radicales libres en el organismo es lo mismo, el efecto análogo a lo que genera la radiación ionizante. Justamente por eso se llama ionizante. Pero resulta que la no ionizante, cuando son dosis acumulativas, producen un efecto similar, pero por otro mecanismo, porque no tiene el fotón que hablamos antes, que el paquetito de energía, suficiente energía para romper el enlace de un aminoácido. No tiene energía. Necesitaría tener una energía 100.000 veces más grande. Pero con el mecanismo del agua, que está por todas partes, lo logramos. El agua se ioniza primero y luego interviene en la degradación del ADN. Acá está el mecanismo dibujado. Este mecanismo, y acá está, inclusive puse creo que la publicación, porque está cubriendo todo. Sí, en todos lados pongo las publicaciones donde lo saco. Entonces, ¿qué pasa? Acá, fíjense, está el agua, se ioniza el agua, pierde el hidrógeno. Acá está en azul la molécula de agua, acá queda en rosado, luego de recibir esa energía. La energía que recibe es muy chiquitita, y esto lo postuló este científico, Penn State. El ADN tiene efectos, es afectado por las microondas. Esto se publicó en enero del 2001. Y luego, los nuevos estudios demostraron la producción de especies de oxígeno producidos por la radiofrecuencia. Entonces, esto demuestra que efectivamente la radiofrecuencia puede producir daño en nuestro ADN, que es el código genético que nos dice qué proteínas hay que tener, cómo funciona nuestro sistema inmunológico, cómo no generar cáncer por transcripción del ADN, etc. Por esas palabras pueden sonar parecidas después de esta etapa de encierro. Entonces, ¿qué pasa? Ese doble mecanismo, usando este radical libre, afecta el ADN y se produce en daño el ADN. O sea, este es un gráfico, yo creo que bastante ilustrativo, cómo se puede generar daño en ADN que lo negaban sistemáticamente. Por lo que dije antes, ¿cómo voy a romper una cadena de ADN, de ácidos nucleicos, desoxonucleicos,
con energía tan pequeña que 100.000 veces más chica. No, por medio de un intermediario que es el agua. El agua se ioniza. Entonces acá se dice bien, o sea, acá lo puse en unidades que son electron volt, que son las unidades de energía que usamos en cuántica. Pero la energía de enlace, fíjense que era 10 en estas unidades, y en cambio la energía que llega del fotón de microondas es 100.000 veces más chiquitito. Es más, entre esto y esto hay 1.000.000 de diferencia, una escala de 1.000.000. Pero que se dieron cuenta que hay un mecanismo por el cual se ioniza el agua y genera especies reactivas al oxígeno, que llaman en inglés ROS. Estas especies reactivas al oxígeno generan lo que no esperaban. Yo también, cuando estaba en la parte nuclear, decía, bueno, ¿qué voy a...? Con una comunicación de microondas voy a afectar o ionizar el ADN. Me parecía imposible. Bueno, este trabajo lo demuestra, y los trabajos ulteriores que siguieron lo siguieron demostrando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el efecto de tener esos radicales oxidantes libres? Es casi equivalente a lo que ocurre con la radiación ionizante que se usa en radioterapia. Acá hay un ejemplo. Produce riesgos genotóxicos, o sea, estoy modificando el ADN. Esto lo ensayaron en ratas y bueno, existen un montón de estudios en ratas de que cambio, por ejemplo, produzco daño neurológico, produzco daño en el sistema reproductivo, produzco daño en los espermatozoides, produzco daño en los óvulos. O sea, el sistema reproductivo de una rata se va dañando y es esperable que en el ser humano ocurra lo mismo. ¿Por qué hay mayor cantidad de casos de esterilidad en el organismo? ¿Por qué el hombre, tiene menos fertilidad? Porque el espermatozoide está dañado. Y no solo por los tóxicos que consumimos, sino nos estamos volviendo más infértiles por la exposición a la radiación electromagnética. Entonces, cuando hay una sobreproducción de estos radicales oxidantes, se producen daños en muchos tejidos, hay muchos trastornos en la salud y violamos las condiciones de seguridad. Esto es lo que las hojas de datos de los celulares omiten, porque esto justamente es como la industria farmacéutica. Cuando nos enteramos de la verdad, ya nadie quisiera usar todo este tipo de cosas. Entonces, ¿qué pasa? Estos radicales libres también afectan al cerebro, que es lo primero que exponemos. Este es un trabajo que quiere quedar bien con el Dios y con el diablo, digamos, porque dice, bueno, habría que mejorar los estudios para ver que el efecto de la radiación de microondas produce daños cerebrales. ¿Cuáles son los daños cerebrales que ya notamos? Son estos. O sea, lo que critica el trabajo, bueno, habría que mirar cuáles son las frecuencias con que trabajamos, cuál es la densidad de potencia, o sea, la dosis que se recibe, el tiempo de radiación, la compatibilidad, o sea, que podamos comparar análisis de distintos laboratorios, que podemos estudiar mejor la interacción de la radiación electromagnética con sistemas biológicos, cuáles son los mecanismos que ocurren. Bueno, describimos uno. ¿Cómo afectan el sistema de aprendizaje? ¿O cuál es la disfunción cerebral? Ya hay pruebas de que genera Alzheimer, autismo, el tema del cáncer, cada vez que se publica un artículo respecto al daño, al problema cancerígeno, se omite ese efecto. Porque hay una censura en el ámbito académico que probablemente ustedes no conozcan, que no es completamente una prensa, una edición independiente. Es muy difícil publicar el daño producido por esta radiación sobre un ser humano, porque el ser humano, primero, no es tan comparable con una rata. En una rata sí, eso se puede hacer, ya se hizo, hay estudios que demuestran el efecto cancerígeno en ratas. La rata, como cualquier animal de laboratorio, sigue un protocolo de ética para poder usar animales de laboratorio. Yo, aunque no me guste, tuve que hacerlo cuando estuve en el tema de regeneración de tejido óseo. Pero el tema es que fíjense que acá habla de porcentaje, de daños producidos biológicos. Todos superan de los trabajos publicados oficiales, lo que se reconocen como válidos, están superando el 80% de daño biológico en distintas cosas debido a radicales libres. Hay efectos génicos,
hay efectos biológicos de distinto tipo, hay efectos neurológicos, es decir, tenemos un patrón muy grande de daños. Por ejemplo, si yo enumero así en forma grosera, daños a la piel, ya ha sido confirmado por estudios de una universidad de Israel, y además hay otra cosa, la piel es otro órgano tremendo de mucha superficie, con lo cual tenemos un medio de que nos afecte internamente a distintos tejidos, es nuestra cúpula protectora. Y hay también pruebas de que DARPA está trabajando, si van a la página de DARPA y buscan la palabra 5G, hay mucho sobre armas electromagnéticas de ondas milimétricas usados por el ejército de Estados Unidos. La primera vez que lo estrenaron fue en la Guerra del Golfo. Emitieron desde una unidad de generación de microondas señales al ejército enemigo, a los iraquíes que estaban en el Golfo, es decir, en la parte de Arabia Saudita, y lograron que el ejército enemigo se retirase, se rindiese sin usar las armas. Directamente tendían una sensación, algunos de una sofocación muy grande, o les indujeron una sensación de miedo. Y directamente dejaron las armas y se rindieron sin combatir. Eso es lo que ocurrió. Y además se utiliza como arma de represión en las manifestaciones populares. Yo creo que en un programa anterior alguien había preguntado respecto a si se usaban desde el punto de vista militar. Sí, se los utiliza directamente, es un parte del equipamiento militar. También producen cataratas y daño ocular. Fíjense, si ustedes están mirando la pantalla de un celular, es lógico que a través de los ojos, globo ocular, que básicamente es agua, se recaliente y produzca un daño en la sustancia, el hidrogel que contiene el ojo, además de producir daño en la retina. Es decir, esas diferencias de temperatura, cuando aumentamos la frecuencia, son más agudas. Entonces puede haber lesiones oculares que son cada vez más frecuentes en la gente, no solo producidos por la radiación UV propia de todas las pantallas. Fíjense que todas tienden al azul, lo cual es dañino de por sí, de tanta exposición. También pueden afectar la frecuencia cardíaca. Fíjense, cuando ustedes hacen una resonancia magnética, le pregunto, ¿ustedes tienen un marcapasos? ¿Tienen algún implante metálico? Lo primero que le preguntan, ¿por qué? Porque esas dos condiciones pueden hacer una disfunción del marcapasos o pueden producir un recalentamiento de la prótesis metálica implantada. No es por broma que lo hacen a un protocolo estricto. No, es que producen un recalentamiento. Entonces, ¿qué pasa? Hay efectos también que pueden dañar el sistema inmunológico. Lo han probado en ratas y efectivamente esta radiación acumulativa, cada vez que aumenta la frecuencia, ya fue probado en el 2002 con que produce un debilitamiento del sistema inmunológico. Entonces la gente con más frecuencia capta distintos tipos de enfermedades, o sea, se vuelve más débil, se resfría con frecuencia, se contagia de enfermedades que usualmente en la época de nuestros abuelos no estaban o no se manifestaban con frecuencia. O sea, nuestros antepasados eran mucho más fuertes que nosotros. No había tanta comunicación electromagnética y menos aún estas frecuencias de locos. Entonces no se notaba ese efecto. Entonces también hay pruebas, se han hecho con sistemas de radiofrecuencia de que alteran el tema del crecimiento celular. Generan la apoptosis, la muerte celular. O sea que yo puedo matar células con radiación electromagnética. Lo vieron en tejidos, digamos, en muestras de tejidos independientes de cultivos celulares como en ratas. Se produce la muerte celular. Hay un video que no puedo rescatar donde hay digamos, de una universidad de Estados Unidos están probando cómo se reproducen las células con campo eléctrico y sin campo eléctrico. El destrozo que hace el campo electromagnético a esta frecuencia de 5G es un delirio. Producen un daño tremendo con la recepción de esta radiación. Y nosotros mismos somos antenas receptoras. Cuando nosotros transpiramos a través de la piel, nosotros tenemos, se demostró en la Universidad de Israel,
que la conductividad del sudor, que tiene muchos electrolitos que perdemos con la transpiración, actúan como antenas receptoras. O sea que nosotros mismos somos una antena receptora que potencia o recibe la señal electromagnética, con lo cual es lógico el daño producido. Respecto a la función cognitiva, Andrés, fíjense, sí, ya estamos aquí. perdón, te interrumpo. Quedan 8 minutos. Entonces vamos a ir a los sistemas de protección. Voy a saltearme. Creo que quería, para que estés más tranquilo vos, y me parece que hay mucho interés, proponerles si quieren un tercer bloque. Lo podemos... Pero eso es un suplicio para la pobre gente. Hoy va a tener pesadilla la gente. Yo veo que hay mucho interés, nadie se ha ido. Por ahí están durmiendo. Bueno, hablando, es decir, bueno, si en tercer lugar yo no tengo problemas. O sea, yo quería contar los sistemas de protección que hay. Si querés se interrumpe y probamos. Si se graba, bueno, por ahí sirve para algo. Sí, grabado queda grabado. Acá hay varios que dicen que sí. Las opiniones son... Vamos por el tercer bloque. Bien, bueno, ahí voy a pegar en la pantalla, en la pizarra voy a pegar. Por ahí a otra causa. Pero cuando yo empecé a estudiar los trabajos referentes a cómo afecta el sueño, fíjense qué es lo que ocurrió durante el periodo de encierro. Muchos tuvimos que trabajar en forma remota, aunque no me gustase, cambiar la forma de dar clases y estuvimos expuestos a una cantidad récord de horas. Yo trabajaba, me acuerdo, 12 horas frente a la computadora para cambiar el sistema en forma remota de enseñanza. Con lo cual, ¿por qué tanto tiempo? Porque uno tenía que preparar las clases, tenía muchas conferencias, Zoom y Meet, y una exposición a la pantalla de la computadora para preparar materiales y trabajar en forma remota, una exposición récord en mi vida. Entonces, ¿qué es lo que produce eso? Uno está en un estado de estrés muy grande, en el cual nos perturba el sueño. ¿El sueño quién lo regula? El ciclo del sueño lo regula, vamos a decir, la glándula pineal. La glándula pineal es una pequeña glándula que después anatómicamente mostrarle dónde está, un poco del tamaño de un poroto, que está insertada casi en la mitad del cerebro. Y esa glándula pineal lo que segrega es lo que llama melatonina. Ustedes saben que hay un fármaco melatonina, que hay un médico argentino que fue el que descubrió el ciclo de la melatonina y cómo sintetizarla. Tuvo un premio de la Academia de Medicina, de la Academia de Medicina de la Argentina. Yo estuve justamente el mismo día, no sé, la casualidad de que le daban el premio, pero yo iba por otro motivo, por un tema de un contrato, para reunirme con uno de los jurados. Obviamente esto tenía bien merecido el premio. La melatonina la segregamos a partir de la glándula pineal y con la edad nosotros disminuimos su cantidad. La melatonina regula el ciclo del sueño, es lo que se llama ciclo circadiano, el reloj normal que tenemos dentro del cuerpo. Ahora bien, la edad hace que decline la cantidad de sueño. Nosotros no dormimos lo mismo que un bebé y lo mismo que un adolescente. Un bebé puede dormir relajado, etc. El bebé no está frente a un celular o una computadora y tampoco tiene un estado de estrés tremendo. En cambio, el adulto o el adolescente sí está expuesto a un estado de estrés por la exposición a esta radiación que viene de las pantallas, de los celulares y toda esta radiación electromagnética. Y eso perturba la secreción de esta hormona como otras hormonas. Inclusive esta hormona es la que justamente nos permite dormir. En el ciclo de la melatonina también interviene la luz del sol. Estamos menos tiempo expuestos al sol. Nosotros tendríamos que estar haciendo una caminata antes de las 10 de la mañana o después de las 4 de la tarde, disfrutando del sol, que permite la síntesis de esta hormona junto con la vitamina D3. La vitamina D3, la melatonina, el sol son fundamentales para que fortalezcamos el sistema inmunológico y, y además nos reduce el estrés o el estado de tensión permanente. Inclusive regula lo que llaman las ondas alfa, beta, gamma, teta del cerebro.
El estado, vamos a decir, beta, es el estado de alerta, el estado de vigilia, cuando estamos listos a la lucha, digamos, al estado del esfuerzo físico, el estado de alerta. Resulta que la radiación electromagnética hace y potencia que nuestro estado de alerta sea permanente. Estamos en modo beta de alerta y de caza permanente, listos para la huida, como el Boy Scout. Uno está listo para cualquier evento. Pero eso nos ha generado el efecto del estrés que genera el tipo de trabajo que tenemos ahora, la situación económica, la situación familiar, etcétera, se potencian con este enemigo invisible, porque no lo vemos, lo tenemos que medir y no nos damos cuenta que estamos inmersos en un mar de radiación electromagnética. Entonces, cuando se reduce el ciclo de la melatonina, se altera el sueño, y yo en particular, si duermo 4 horas, será como mucho, me despierto muy temprano, me acuesto muy temprano. Pero el tema es que hay gente que inclusive empieza a tener problemas digamos, de sofocación, problemas de pesadillas, el sueño, el movimiento de ojos, el movimiento REM de los ojos es más frecuente, no se puede concentrar, le cuesta dormirse como a mí, me cuesta muchísimo. Y nos cuesta levantarnos por el hecho de que sentimos pesadez y que no cumplimos el ciclo de refortificación del cuerpo, porque el sueño sirve para revitalizar y recondicionar todas las cosas que andan mal en el organismo. Acá está, digamos, la glándula pineal. Y como dije, la actividad de la glándula pineal, que es ese pequeño porotito verde ahí que vemos ahí, está prácticamente en la posición media del cerebro, está en medio, y está cerca de lo que es el órgano este rosado, que es el hipotálamo. Cuando se perjudican con radiación electromagnética ambos órganos, estamos completamente disfuncionales, porque también a través de las señales, son los que permiten la generación y la circulación de hormonas, con lo cual también se generan hormonas de la alerta, como la cortisona. Entonces, ¿qué pasa? Estamos en estado de alerta permanente y potencia todo el tema del estrés, cuando no hay razón para estar estresado. El hombre de las cavernas no estaba tan estresado como